12 disparos. Eso fue lo que le bastó a un padre para terminar con la vida del joven al que había criado. Pero aquí está la pregunta que persigue a cualquiera que escucha esta historia. ¿Qué puede llevar a un hombre a apretar el gatillo 12 veces contra alguien a quien llamaba hijo? ¿Qué traición puede ser tan profunda que la rabia se convierta en asesinato en el lugar donde se supone que debes sentirte más seguro? La respuesta va a sacudirte. Era la tarde de un martes cuando los vecinos oyeron los disparos. No uno, no dos, sino una rápida sucesión de detonaciones que resonaron por el tranquilo vecindario. Para cuando entró la primera llamada al 911, un joven ya yacía en el piso del dormitorio rodeado de casquillos. El hombre que apretó el gatillo no huyó, no intentó esconder el arma. Simplemente se quedó ahí mirando lo que había hecho, respirando con fuerza, esperando las sirenas. Cuando llegó la policía, encontró una escena que atormentaría incluso a los detectives más curtidos. Pero el verdadero impacto llegó cuando empezaron a reconstruir qué condujo a ese momento. Porque la historia detrás de esos 12 disparos implicaba un secreto familiar tan retorcido, tan inesperado, que cuando los detalles salieron a la luz en el tribunal, hasta el juez tuvo que tomarse un momento para procesar lo que estaba escuchando. No fue un robo que salió mal. No fue violencia de pandillas. Fue algo mucho más personal, mucho más perturbador. Soy Alex Rivers, y si te gustan las historias que giran, sorprenden y te dejan cuestionando todo lo que creías saber sobre la familia y la traición, dale like, suscríbete y compártelo con tus compañeros amantes del True Crime. Y no olvides revisar el comentario fijado sobre el libro La psicología de un cónyuge asesino. Un análisis profundo del mismo tipo de traición y venganza que vamos a desentrañar esta noche. Mientras miras, cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Escribe tu ciudad o país abajo. Nos encanta ver a la familia de Crime Files 237 registrándose desde todo el mundo. Antes de llegar a lo que pasó en esa casa, antes de hablar de las pruebas de sangre de los casquillos, y de la cronología que los investigadores tardarían meses en reconstruir, tenemos que retroceder. Necesitamos entender quiénes eran estas personas porque esta historia no empieza con un arma. Empieza con una familia que desde fuera parecía perfecta. Deshaun Morris era el tipo de hombre que creía en hacer las cosas bien. 56. Gerente senior de proyectos en una constructora en Atlanta, Georgia. Llevaba 18 años en la empresa, empezó como asistente y ascendió a base de pura determinación y largas horas. Era el tipo que llegaba temprano, se quedaba tarde. Nunca se quejaba. Sus compañeros lo llamaban confiable. Su jefe lo llamaba la columna vertebral de la operación. Tenía esa fuerza silenciosa que algunos hombres cargan, la que nace de crecer sin mucho y tener que luchar por todo lo que consigues. Creció en el sur de Atlanta, criado por una madre soltera después de que su padre se fuera cuando él tenía 9 años. Su madre trabajaba 2 empleos, a veces 3 durante las fiestas. Deshaun aprendió pronto que si querías algo en la vida tenías que ganártelo. Sin favores, sin atajos. Se pagó él mismo el Community College mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén. Obtuvo su título en gestión de la construcción a los 26. Fue ascendiendo despacio, pero con firmeza. Para cuando llegó a los 40 tenía una casa de 3 dormitorios en un suburbio decente. Conducía un Lexus que había terminado de pagar 2 años antes de tiempo. Tenía ahorros. El sueño americano construido desde cero. Pero el éxito tuvo un precio. Su primer matrimonio se vino abajo cuando tenía 42. Su exesposa decía que trabajaba demasiado, que le importaba más su carrera que su familia. Quizá tenía razón. Tras el divorcio, Deshaun se volcó aún más en el trabajo. Era más fácil que enfrentarse a la soledad, más fácil que admitir que había fracasado en algo. Entonces conoció a Nia en un evento de networking de la empresa en 2016. Ella tenía 27, trabajaba en ventas farmacéuticas, recién salida de una relación que la había dejado hastiada de los hombres de su edad. Decía que eran inmaduros, poco confiables, que solo querían una cosa. Cuando conoció a Deshaun, vio algo distinto: estabilidad, seguridad.
Un hombre con la vida en orden que la trataba con respeto, que no jugaba. Para Deshaun, Nia fue como una segunda oportunidad de vivir. Le devolvió la sensación de juventud, lo hizo reír después de años de ir por inercia y en soledad. Era hermosa, ambiciosa, llena de energía. Cuando entraba en una habitación las cabezas se giraban y ella lo eligió a él. Eso significaba algo. La diferencia de edad levantó cejas. Sus amigas la advirtieron. Su hermano lo llevó aparte en una parrillada familiar y le dijo: «Hermano, ¿estás seguro de esto? Es una chica lo bastante joven como para ser tu hija». Pero a Deshaun no le importaba lo que pensara la gente. Había pasado la vida demostrando que se equivocaban. Esto no sería diferente. Se casaron en 2017. Ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Nia se mudó a su casa y redecoró todo a su gusto. Muebles nuevos. Pintura nueva, cortinas nuevas. Deshaun la dejó tener lo que quisiera. Le compraba flores cada viernes, la llevaba a buenos restaurantes los fines de semana, la sorprendía con joyas en las fiestas. Intentaba demostrar que podía hacerla feliz, que la diferencia de edad no importaba. Pero bajo todo ese esfuerzo siempre había un miedo persistente, una voz en el fondo de su mente que preguntaba: ¿cuánto falta para que se dé cuenta de que se conformó? ¿Cuánto falta para que conozca a alguien más joven? Alguien que pueda darle la vida que de verdad quiere. Él apartó esos pensamientos y se concentró en ser el mejor esposo que podía ser. Y por un tiempo funcionó. Nia parecía feliz. Se acurrucaba junto a él en el sofá después de cenar. Le contaba cómo había sido su día, se reía de sus viejas historias. Él creía que estaban construyendo algo real. Luego, en 2018, tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Comenzaron el proceso para convertirse en padres de acogida. La idea fue de Nia al principio. Había estado pensando en tener hijos, pero no estaba segura de querer pasar por un embarazo. Además decía que había tantos niños allá afuera, que necesitaban un hogar, que necesitaban amor. ¿Por qué no ayudar a uno de ellos? Deshaun dudó al principio. Tenía 49 años. Estaba acostumbrado a su rutina, no sabía si tenía la energía para criar a un niño, pero Nia insistió. Dijo que eso los acercaría más, que les daría un propósito compartido. Así que pasaron por la capacitación, las visitas domiciliarias, las verificaciones de antecedentes, y fue entonces cuando conocieron a Kendrick, un niño de 10 años que había estado en el sistema desde los 6. Su expediente era grueso, lleno de notas de trabajadores sociales y terapeutas, problemas de conducta, dificultades de confianza, control de la ira. Había pasado por 4 hogares de acogida y ninguno había funcionado. Demasiada actitud, demasiado equipaje emocional, demasiado trauma. Pero cuando Deshaun lo conoció por primera vez en la oficina de la agencia, vio más allá de todo eso. Vio a un niño asustado, al que todos los adultos de su vida habían fallado. Kendrick se sentó en aquella silla con los brazos cruzados, sin levantar la mirada, sin hablar, a menos que se lo pidieran. Pero había algo en sus ojos, una chispa, inteligencia potencial. Deshaun reconoció esa mirada porque la había visto en el espejo 30 años atrás. Un chico que había recibido malas cartas en la vida, pero que aún no estaba roto, un chico que solo necesitaba que alguien creyera en él. Nia no estaba tan segura. Tenía 29 años cuando empezaron a acoger a Kendrick, aún descubriendo su propia vida, adaptándose al matrimonio. La idea de la maternidad le resultaba abstracta, teórica, pero al ver lo mucho que significaba para Deshaun, aceptó. «Podemos ayudarlo», dijo Deshaun. «Podemos darle la vida que merece». El primer año fue difícil. Kendrick probó todos los límites, presionó cada botón. Se quedaba fuera de casa después del toque de queda, no hacía la tarea, respondía cuando lo corregían. Esperaba que se rindieran con él como todos los demás. Pero Deshaun no se rindió. Se mantuvo constante, estableció reglas y las hizo cumplir. Asistía a las reuniones con los maestros, incluso cuando no tenía nada bueno que decir. Se sentaba con Kendrick en la mesa de la cocina cada noche para asegurarse de que terminara la tarea. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las notas de Kendrick mejoraron.
Se unió al equipo de baloncesto de la escuela. Empezó a sonreír más, a reírse de los chistes terribles de Deshaun. Para cuando la adopción se finalizó en 2020, era otro niño. Tenía una habitación con pósters en las paredes y un armario lleno de ropa nueva. Tenía un padre que asistía a cada partido y una madre que preparaba el desayuno cada domingo por la mañana. Tenía estabilidad por primera vez en su vida. Fueron buenos años. Deshaun se sentaba en las gradas de los partidos, animando más fuerte que cualquier otro padre. Después de las victorias, se detenían en un restaurante de carretera de camino a casa y Deshaun repasaba el partido jugada por jugada, diciéndole a Kendrick lo que había hecho bien y en qué podía mejorar. Nia llevaba bocadillos extra para el equipo, se aseguraba de que Kendrick tuviera los zapatos y el equipo adecuados. Lo ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina, se quedaba despierta hasta tarde cuando tenía proyectos. Desde fuera parecían una familia cualquiera haciendo su mejor esfuerzo. Los vecinos los veían lavar el coche en la entrada los sábados por la mañana, los veían salir a la iglesia los domingos, veían a Kendrick crecer cada año, convertirse de un niño en un joven. Pero algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo que nadie vio venir. Kendrick cumplió 17 en 2022. Medía casi 1,80 m, tenía un físico atlético, una sonrisa segura. Había crecido, perdido esa torpeza adolescente. Las chicas llamaban a la casa. Salía más, se volvía independiente. Deshaun estaba orgulloso. Para eso había trabajado, tomar a un chico roto y ayudarlo a convertirse en un hombre. Nia tenía 31. En ese momento seguía siendo joven. Seguía siendo hermosa. Seguía atrayendo miradas cuando entraba a una habitación. Seguía casada con un hombre 20 años mayor que trabajaba largas horas y volvía a casa agotado. Deshaun había asumido más responsabilidades en el trabajo. Proyectos más grandes significaban cheques más grandes, pero también más estrés y más tiempo lejos de casa. Salía antes del amanecer, volvía después del anochecer. Algunas noches se quedaba dormido en el sofá antes de terminar la cena, roncando, mientras Nia veía algún programa. La distancia entre ellos creció lentamente, tan lentamente que ninguno de los dos lo notó al principio. Deshaun estaba concentrado en proveer, en asegurarse de que las cuentas estuvieran pagadas y la hipoteca al día. Nia empezó a sentirse sola. Llegaba del trabajo a una casa vacía. Kendrick estaba en los entrenamientos o con amigos. Deshaun no volvería por horas. Se sentaba en la sala deslizando el dedo por el teléfono, preguntándose cuándo su vida se había vuelto tan silenciosa. Entonces, una noche de miércoles, a comienzos de 2023, todo cambió. Deshaun había llamado para decir que llegaría tarde, un problema en la obra. Nia estaba en la cocina preparando la cena con música sonando desde su teléfono en la encimera. Kendrick llegó de la práctica sudado, cansado. Dejó su bolsa de deporte junto a la puerta. Entró en la cocina, abrió el refrigerador y se quedó bebiendo jugo de naranja directamente del cartón. «Usa un vaso», dijo Nia sin levantar la vista de la tabla de cortar. Kendrick se rió. «Deshaun lo hace todo el tiempo». «Y yo le digo lo mismo», respondió ella. Habían tenido versiones de esa conversación cientos de veces, fáciles, cómodas. Pero esa noche, algo fue diferente. Kendrick se quedó en la cocina. Normalmente tomaba algo de comer y desaparecía en su habitación, pero esa vez se quedó apoyado contra la encimera observando a Nia mientras cocinaba. «¿Estás bien?», le preguntó ella. «Sí, solo cansado del entrenamiento. Los entrenadores nos están presionando mucho por los regionales. Lo harás genial, siempre lo haces». Hubo una pausa. Luego Kendrick dijo: «¿Recuerdas cuando me mudé aquí por primera vez? Qué asustado estaba». Nia levantó la vista sorprendida por la pregunta. «Claro, no nos hablaste durante las 2 primeras semanas. Pensé que ibas a querer que te devolviéramos». «Todos siempre lo hacían. Bueno, nosotros no lo hicimos». «Lo sé», sonrió. «Tú y Deshaun me salvaron la vida. De verdad. Fue un momento dulce, sincero, el tipo de momento que debería haberse mantenido inocente». Pero entonces Kendrick dijo algo que cambió la energía de la habitación.
A veces siento que Deshaun no se da cuenta de la suerte que tiene. Detenerte me refiero. Las manos de Nia se detuvieron. ¿Qué quieres decir? Nada, solo que... Trabaja tanto. Estás aquí sola todo el tiempo. Debe ser difícil. Está manteniéndonos. Eso es lo que hace. Sí, pero... Kendrick se apartó de la encimera y dio un paso hacia ella. No sé. Si yo tuviera a alguien como tú, haría tiempo. Eso es todo lo que digo. El aire en la cocina de repente se sintió demasiado espeso. Nia podía sentir su pulso en la garganta. Aquello era inapropiado. Debería detenerlo. Decirle a Kendrick que estaba cruzando una línea. Pero en vez de eso simplemente lo miró. De verdad pensó mientras lo observaba. ¿Cuándo se había vuelto tan alto? ¿Cuándo se había vuelto tan profunda su voz? Deberías ir a ducharte, dijo finalmente con un tono más suave del que pretendía. La cena casi está lista. Kendrick sostuvo su mirada un segundo más, luego asintió y se fue. Nia se quedó sola en la cocina con el corazón latiendo con fuerza tratando de entender lo que acababa de pasar. Eso debería haber sido el final. Un momento raro fácil de olvidar. Pero no lo fue porque algo había sido reconocido en esa cocina. Alguna línea había sido cruzada, algún límite puesto a prueba, y ninguno de los dos podía fingir que no lo habían notado. Durante las semanas siguientes, Nia empezó a fijarse en cosas en las que no debería. La forma en que los hombros de Kendrick se habían ensanchado. La manera en que le sonreía cuando llegaba a casa. Cómo encontraba excusas para estar en la misma habitación que ella. Siempre cerca, siempre presente. Y lo peor era que no lo odiaba. Por primera vez en meses, se sentía vista notada. Kendrick se graduó en mayo de 2023. Gran ceremonia. Toga y birrete, todo el paquete. Deshaun pidió el día libre en el trabajo, se sentó en el auditorio aplaudiendo cuando llamaron el nombre de Kendrick. Luego fueron a cenar para celebrarlo a un buen restaurante del centro. Deshaun dio un brindis, habló de lo orgulloso que estaba de lo mucho que Kendrick había logrado. Kendrick les dio las gracias a ambos. Dijo que no estaría ahí sin ellos. Fue un momento familiar perfecto. Pero bajo la mesa, Nia sintió el pie de Kendrick rozar el suyo una vez. Luego otra. Retiró la pierna con el rostro sonrojado, mirando hacia arriba para ver si Deshaun se había dado cuenta. Estaba distraído llamando al camarero para pedir la cuenta. Kendrick cumplió 18 2 meses después. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad con un compañero. Comenzó a trabajar a medio tiempo en una tienda de artículos deportivos mientras tomaba clases en el colegio comunitario. Se suponía que debía empezar su propia vida, construir su independencia. Deshaun lo ayudó a mudarse, le compró comida para el primer mes, se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Orgulloso lo observaba como un padre que ve a su hijo convertirse en hombre. Pero Kendrick seguía volviendo a la casa. Al principio Deshaun no pensó nada de eso. Probablemente el chico extrañaba la comida casera o quería lavar su ropa gratis. Cosas normales. Pero luego empezó a notar patrones. Kendrick aparecía los días en que Deshaun estaba en el trabajo. Se iba antes de que él regresara. La primera vez que ocurrió fue inocente. O al menos eso fue lo que Nia se dijo a sí misma. Kendrick tocó la puerta alrededor del mediodía de un jueves. Nia estaba libre aún en bata, ni siquiera se había duchado. Abrió la puerta sorprendida de verlo. ¿Qué haces aquí? Dejé el cargador de mi laptop en mi habitación vieja. Lo necesito para la clase. Ah, claro. Pasa. Él caminó junto a ella, y Nia percibió su colonia, la misma que Deshaun solía usar antes de dejar de preocuparse por esas cosas. Kendrick subió a su antigua habitación. Nia se quedó al pie de las escaleras escuchando cómo se movía allá arriba. Debería haberse quedado abajo, debería haber esperado a que él se fuera, pero no lo hizo. Subió las escaleras y lo encontró en su antiguo cuarto buscando en el cajón del escritorio. «No lo encuentro», dijo. «¿Quieres que te ayude?» Buscaron juntos muy cerca, rozándose en la habitación pequeña. Entonces Kendrick se detuvo, se volvió hacia ella. «Nia, sí, aquella noche en la cocina hace un par de meses, ¿la recuerdas?»
La garganta de Nia se secó. Kendrick, sé que no debería decir esto. Sé que está mal, pero no puedo dejar de pensar en ti. Tienes que irte. ¿Quieres que me vaya? Esa era la pregunta no. La que ella había estado evitando durante semanas. ¿Quería que él se fuera? ¿O quería que se quedara? Que dijera más. Que la hiciera sentir como Deshaun no la había hecho sentir en años. Esto está mal, susurró. Sé que eres nuestro hijo. No lo soy, respondió él. No realmente, lo sabes. Dio un paso más cerca. Ella debería haberse apartado. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haber llamado a Deshaun. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hizo a continuación. Lo besó. Fue breve, tal vez 5 segundos antes de apartarse con la mano sobre la boca, los ojos muy abiertos, atónita por lo que acababa de hacer. Kendrick se quedó ahí respirando con fuerza, mirándola como si tampoco pudiera creerlo. Lo siento, dijo ella. Lo siento tanto. Tienes que irte. Él se fue. Nia se sentó en su vieja cama durante 20 minutos temblando, intentando procesar lo que acababa de pasar. Acababa de besar al hijo de su marido. Su hijo, el chico que habían criado. ¿Qué estaba mal con ella? Se dijo a sí misma que nunca volvería a pasar. Fue un error, un momento de debilidad. Se aseguraría de que nunca más estuvieran solos. Problema resuelto. Pero así no funcionan las cosas. Porque ahora ambos sabían que la atracción no era unilateral. Sabían que el límite podía cruzarse. 3 días después, Kendrick volvió. Esta vez mandó un mensaje primero. Deshaun aún estaba en el trabajo. Nia miró su teléfono. Debería responder que sí, pero decirle que no viniera, debería detener todo antes de que fuera más lejos. En cambio, escribió. Sí. ¿Por qué? Puedo pasar. Necesito hablar. Ella sabía lo que él realmente quería. Sabía que debía decir no, pero escribió, está bien. Cuando él llegó no hubo excusas de cargadores olvidados, ni de pertenencias viejas. Entró y se miraron durante un largo momento. Luego él la besó. Y esta vez ella no se apartó. Lo que ocurrió después fue el tipo de traición que destruye familias. Subieron al dormitorio de invitados. No su antigua habitación, no el dormitorio principal donde dormían Nia y Deshaun. El dormitorio de invitados, como si eso de algún modo lo hiciera menos incorrecto. Cruzaron todas las líneas que nunca deben cruzarse. Y cuando todo terminó se quedaron allí en silencio, sabiendo ambos que acababan de hacer algo imperdonable. Deshaun no puede saberlo. Nunca, dijo Nia finalmente. Lo sé. Esto no puede volver a pasar. Está bien, pero volvió a pasar. Una y otra vez, porque una vez que cruzas esa línea se vuelve más fácil cada vez. La culpa empieza a desvanecerse reemplazada por justificaciones. Nia se decía a sí misma que Deshaun ya no la valoraba, que estaba más casado con su trabajo que con ella. Kendrick se decía que Deshaun había sido una figura paterna, pero no su verdadero padre, que esto era distinto, que no contaba de la misma manera. Desarrollaron un sistema. Kendrick le mandaba mensajes cuando iba a venir solo en los días en que Deshaun estaba en el trabajo. Se encontraban en la habitación de invitados y él se iba antes de que Deshaun regresara. Era arriesgado, imprudente, pero eso se convirtió en parte de la emoción. El peligro de casi ser descubiertos. Y casi los descubrieron varias veces. Una tarde de agosto, estaban en la habitación de invitados cuando el teléfono de Nia vibró. Un mensaje de Deshaun. Dejé unos documentos en casa, paso a recogerlos. Llego en 10. Pánico. Pánico puro. Kendrick se vistió a toda prisa. Nia se ponía la ropa e intentaba arreglarse el cabello. Tenían 10 minutos, quizá menos. Sal por atrás, susurró Nia por la cocina. Kendrick agarró sus zapatos y bajó corriendo las escaleras. Nia lo siguió alisándose la blusa, tratando de controlar su respiración. Abrió la puerta trasera. Kendrick salió justo cuando escucharon abrirse la puerta del garaje. Deshaun entró por la puerta principal y encontró a Nia en la cocina, el teléfono en la mano, tratando de parecer tranquila. «Hola, cariño», dijo ella con una voz demasiado alegre.
No sabía que venías. Solo vine a buscar unos documentos. ¿Estás bien? Tienes la cara colorada. Estoy bien, solo tengo calor. El aire acondicionado anda mal. Él le dio un beso en la mejilla, fue a su oficina, tomó los papeles y se fue. Todo duró 3 minutos. Cuando su coche salió del garaje, Nia se dejó caer en el suelo de la cocina y trató de no vomitar. Había sido demasiado cerca. Demasiado. Pero aquí está el punto, incluso después de ese susto no se detuvieron. La semana siguiente Kendrick volvió. La siguiente también. Se volvieron más atrevidos, más descuidados, comenzaron a encontrarse en otras habitaciones. El sofá de la sala donde Deshaun veía televisión cada noche. El baño principal mientras él estaba en el trabajo. Incluso la cama matrimonial. La misma cama donde Deshaun dormía cada noche, confiando en su esposa, confiando en su hijo. ¿Cuán irrespetuoso puede llegar a ser alguien? Eso fue lo que hizo todo esto mucho peor que una infidelidad común. No era solo la traición, era el lugar donde sucedía. Los espacios que Deshaun consideraba sagrados, su hogar, su cama, los lugares en los que debía poder confiar. Otro susto ocurrió en septiembre. Deshaun se había ido a una conferencia de trabajo, debía estar fuera todo el fin de semana. Kendrick se quedó el viernes por la noche. Pidieron comida, vieron películas, actuaron como una pareja real. El sábado por la mañana estaban en el dormitorio principal, cuando Nia oyó una puerta de coche cerrarse afuera. Corrió a la ventana, el coche de Deshaun estaba en la entrada. La conferencia debía haberse cancelado. «Está aquí», dijo con voz de puro pánico. «Está aquí ahora mismo». Kendrick agarró su ropa. No había tiempo para vestirse. Corrió al armario y cerró la puerta casi por completo. Nia se puso una bata e intentó arreglar la cama, hacer que pareciera que acababa de despertarse. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Deshaun entró con la maleta en la mano. «Hola, cariño». Se canceló la conferencia. Un problema eléctrico en el hotel. «Oh, qué mal. Sí, estoy agotado. Creo que voy a echarme una siesta». No. La mente de Nia empezó a correr. En realidad estaba a punto de lavar la ropa. «Déjame sacar tu ropa de la maleta». «Está bien, puedo hacerlo después». «No, de verdad. Tú descansa, yo me encargo». Ella tomó la maleta y prácticamente empujó a Deshaun hacia la cama. Él se recostó ahora sospechando. «¿Estás segura de que estás bien?» «Sí. Solo te extrañaba». Ella salió del cuarto con la maleta, bajó las escaleras y envió un mensaje frenético a Kendrick, que seguía escondido en el closet. «Quédate ahí. No te muevas. Espera mi señal». Durante 2 horas, Kendrick permaneció oculto en ese closet, mientras Deshaun dormía a apenas 3 metros de distancia. Nia se mantuvo ocupada abajo, fingiendo hacer una colada que no necesitaba hacer haciendo ruido, para que Deshaun no bajara. Finalmente, Deshaun se levantó y dijo que iba a ducharse. En el momento en que Nia oyó el agua correr, le escribió a Kendrick «ahora». Él salió sigilosamente del closet, bajó las escaleras y se fue por la puerta trasera. Nia se quedó en la cocina temblando, escuchando el sonido del agua en la ducha, preguntándose cuánto tiempo más podrían seguir así antes de que todo terminara en un desastre. Pero siguieron, porque para ese momento ya había evolucionado más allá de una simple atracción física. Habían empezado a desarrollar sentimientos reales. Comenzaron a hablar del futuro, mensajes nocturnos, sobre escapar juntos, sobre esperar a que Kendrick terminara los estudios y luego dejar Atlanta. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia, donde pudieran ser una pareja normal. «Solo tenemos que ser pacientes», decía Kendrick. «Un par de años más y seremos libres». Nia se acostaba junto a Deshaun por las noches, su brazo alrededor de su cintura, mientras ella le escribía a Kendrick desde su teléfono. La audacia de aquello, la crueldad. Deshaun estaba justo allí roncando suavemente, confiando completamente mientras ella planeaba su huida. Deshaun no estaba completamente ciego. Empezó a notar pequeños detalles.
La forma en que Nia sonreía al mirar su teléfono y lo inclinaba cuando él entraba en la habitación. Cómo se duchaba en mitad de la tarde los días libres como si quisiera borrar evidencia. Cómo Kendrick se marchaba justo antes de que él llegara dejando la casa impregnada con su colonia. Una noche a fines de septiembre, Deshaun volvió del trabajo y encontró a Nia en la cocina. Se había duchado y cambiado de ropa desde la última vez que hablaron por teléfono hacía apenas una hora. Su cabello aún estaba húmedo. Pasó Kendrick y preguntó con tono casual. Sí, un momento. Necesitaba recoger algo. ¿Qué necesitaba? Unos libros viejos para la clase. SHSS quedó flotando en el aire. Nia sintió su peso la sospecha, pero Deshaun no insistió. Aún no. Seguía en negación diciéndose que estaba imaginando cosas. Su esposa no haría eso. Su hijo no haría eso. No después de todo lo que les había dado. Pero las pruebas siguieron acumulándose. Una mañana mientras Nia se duchaba, él vio una notificación en su teléfono, un mensaje de Kendrick que decía, «Ya te extraño». Deshaun se quedó mirándolo, el estómago revuelto. «Ya te extraño». ¿Cuándo la había visto para poder extrañarla? Empezó a prestar más atención. Notó que Kendrick siempre aparecía cuando él estaba en el trabajo. Que Nia siempre tenía excusas para haberse duchado o cambiado a mitad del día. Que había una distancia creciendo entre ellos, un muro que ella estaba construyendo, y que él no podía derribar. A principios de octubre, Deshaun decidió poner a prueba su teoría. Le dijo a Nia que tenía que trabajar hasta tarde, que no volvería hasta las 8. Pero dejó el trabajo al mediodía. No le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente subió al coche y condujo hasta casa con las manos temblorosas sobre el volante. Cuando dobló en su calle, vio el coche de Kendrick estacionado 2 casas más abajo. No frente a su casa, pero lo bastante cerca. Su corazón se hundió. Se quedó en el coche un minuto tratando de decidir qué hacer. Parte de él quería alejarse, fingir que no había visto nada, pero no pudo. Necesitaba saber. Estacionó más abajo. Caminó hasta su casa, introdujo la llave en la cerradura, giró despacio, abrió la puerta en silencio, oyó música arriba, voces, risas. Subió los escalones cada paso sintiéndose pesado, como si caminara bajo el agua. Llegó a la puerta del dormitorio de invitados. Estaba entreabierta. La empujó un poco más y allí estaban en la cama juntos. Nia sobre Kendrick, las manos de él en su cintura. Ambos tan absortos el uno en el otro, que ni notaron la puerta abrirse. Deshaun se quedó inmóvil. Su cerebro no podía procesar lo que sus ojos veían. Tenía que estar equivocado. Tenía que ser algún tipo de error. Pero no lo era. Era real. Su esposa. Su hijo. Juntos. «Apártate de él», dijo con la voz apenas audible. Ambos saltaron. Nia gritó. Kendrick se apresuró a cubrirse con la sábana. Durante unos segundos nadie se movió. Nadie respiró. Luego Deshaun lo repitió más fuerte. «Apártate de él». Nia tomó su bata, se la puso llorando, diciendo algo que él no alcanzó a oír por el zumbido en sus oídos. Kendrick se levantó poniéndose los pantalones, el rostro pálido. «Deshaun, ¿puedo explicarlo?», comenzó. «¿Explicar qué?». «Explicar cómo llevas meses acostándote con mi esposa en mi casa, en mi cama». «No en tu cama», dijo Kendrick, y de inmediato se arrepintió. El rostro de Deshaun se torció. «Ah, así que eso lo hace mejor. Estás en la habitación de invitados, así que está bien. No quise decir eso». ¿Cuánto tiempo la voz de Deshaun temblaba ahora? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto silencio? ¿Cuánto tiempo? «Unos meses», susurró Nia. «Unos meses». Deshaun repitió las palabras como si probara un idioma extraño. «Unos meses. Así que todo este verano. Mientras yo trabajaba, mientras pagaba tu matrícula», le señaló a Kendrick, «mientras te compraba comida y me aseguraba de que no te faltara nada. Tú estabas aquí con mi esposa en mi casa». «Lo siento», dijo Kendrick.
Lo siento mucho. Solo pasó. Pasó. Pasó varias veces durante meses. Eso no es algo que solo pasa. Deshaun dio un paso hacia Kendrick. Él retrocedió hasta chocar contra la pared. Nia se interpuso entre ambos. No lo hagas, dijo. Por favor, no lo hagas. ¿No hacer qué? No enojarme porque mi esposa me ha estado traicionando con mi propio hijo. No soy tu hijo, dijo Kendrick, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Deshaun se detuvo, lo miró fijamente. ¿Qué dijiste? No soy tu hijo. Soy adoptado. Es diferente. Diferente te crié, te alimenté, te vestí, te di todo. Me diste cosas, interrumpió Kendrick. Pero nunca la amaste de verdad. Solo ibas por inercia. Ella merece algo mejor que alguien que trabaja 80 horas a la semana y la ignora. Fue entonces cuando Deshaun perdió el control. Se lanzó hacia adelante, agarró a Kendrick por la camisa y lo estrelló contra la pared. Nia gritaba. Kendrick empujó de vuelta. Forcejearon, tiraron una lámpara, chocaron contra la cómoda. «No sabes nada de mi matrimonio», gritó Deshaun. «Trabajaba esas horas por ella, por ti, para darles una buena vida. Ella no quiere tu dinero. Quiere a alguien que realmente la vea». Ya se estaban lanzando golpes, ninguno limpio, solo furia y adrenalina. Nia intentó separarlos, pero fue empujada a un lado. Un marco cayó de la pared y se hizo pedazos. Finalmente Deshaun lo soltó, dio un paso atrás, respirando con dificultad. Sus nudillos sangraban. Kendrick tenía el labio partido y un ojo que al día siguiente estaría morado. «¡Lárgate!», dijo Deshaun. «Los dos fuera de mi casa». Kendrick recogió su camisa, sus zapatos. Nia se quedó ahí llorando, el rímel corriéndole por la cara. «He dicho que se vayan». Kendrick fue el primero en irse, bajando corriendo las escaleras y saliendo por la puerta principal. Nia empezó a seguirlo, pero se detuvo y miró atrás. «Deshaun, no digas nada. Solo... me voy. Nunca quise lastimarte». Él soltó una risa amarga sin humor. «Nunca quisiste lastimarme. Llevas meses acostándote con mi hijo y dices que nunca quisiste lastimarme. Lo siento». El «lo siento» no arregla nada. No borra lo que hiciste. Ahora vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Ella se fue. Tomó algo de ropa, la metió en una bolsa y se marchó. Deshaun se quedó solo en la habitación de invitados, mirando la cama deshecha, las sábanas aún enredadas. La evidencia física de lo que acababa de ocurrir. Bajó a la cocina, abrió una cerveza y se sentó a la mesa. Su teléfono sonó. Era su hermano. No contestó. Volvió a sonar. Su jefe tampoco respondió. Se quedó allí en la casa silenciosa, bebiendo, tratando de procesar cómo toda su vida se había derrumbado en cuestión de 15 minutos. Esa noche no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos. Veía las manos de Kendrick sobre Nia. La veía mirarlo como solía mirarlo a él años atrás cuando se conocieron. Durante las 2 semanas siguientes, Deshaun apenas funcionó. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo. Dejó de contestar el teléfono. Dejó que los platos se acumularan en el fregadero. Su hermano pasó a verlo y lo encontró sentado en la oscuridad bebiendo, mirando las fotos de la boda. «Necesitas hablar con alguien», le dijo. «Necesitas ayuda para procesar esto». Pero Deshaun no quería terapia. Quería respuestas. Quería entender cómo había pasado todo justo bajo sus narices. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo realmente? Planeaban huir juntos. Se reían de él todo el tiempo. Empezó a revisar todo. Las cosas que Nia había dejado. Los registros telefónicos antiguos que podía acceder desde la cuenta compartida. Los estados de cuenta de las tarjetas. Y lo que encontró lo hizo todo mucho peor. El romance no había empezado hacía unos meses. Había mensajes de texto de casi un año atrás. Recibos de hotel de cuando Deshaun estaba fuera de la ciudad. Fotos que se habían enviado entre ellos. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente. No fue un error reciente, un momento de debilidad. Había sido algo calculado, planeado. Llevaban meses y meses construyendo una relación a sus espaldas.
Encontró mensajes donde hablaban de él, lo llamaban viejo. Decían que era aburrido. Hacían bromas sobre sus ronquidos, se reían de lo despistado que era. Un mensaje de Kendrick decía: «Desayuné con Deshaun esta mañana. Tuve que sentarme ahí escuchándolo hablar de ti como si realmente te conociera. Es patético». Nia había respondido: «Lo sé. Solo unos meses más y no tendremos que fingir». Deshaun leyó eso y algo dentro de él murió. La humillación. No solo la traición, sino la burla. Lo habían hecho quedar como un idiota el chiste de su enfermo juego. Encontró recibos del mismo restaurante donde habían celebrado la graduación de Kendrick. Mientras Deshaun daba un brindis sobre lo orgulloso que estaba Kendrick y Nia, se tocaban los pies por debajo de la mesa. Todo aquel momento familiar había sido una mentira. Encontró fotos no explícitas pero íntimas, Kendrick y Nia en la cama, su cabeza apoyada en el pecho de él, su brazo rodeándola. Las típicas fotos que se toman las parejas. Las mismas que él solía tomarse con Nia cuando ella aún lo miraba como si le importara. Cada nuevo descubrimiento fue una puñalada. Cada mensaje, cada recibo, cada foto confirmaban la misma y terrible verdad. Había sido reemplazado en su propio hogar por el muchacho al que había criado, y nadie tuvo siquiera la decencia de decírselo en la cara. Deshaun dejó de comer, perdió casi 7 kilos en 2 semanas. Sus compañeros de trabajo empezaron a notarlo. Su jefe lo llamó aparte y le preguntó si todo estaba bien en casa. Deshaun mintió, dijo que sí, pero todo estaba muy lejos de estar bien, porque con cada día que pasaba el dolor se transformaba en otra cosa. Algo más oscuro. Rabia. Una rabia pura sin filtro por lo que le habían hecho, por cómo destruyeron su vida sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Nia le había enviado un único mensaje después de irse: «Espero que algún día puedas perdonarme». Eso fue todo. Ninguna disculpa real, ningún reconocimiento por los años que él había pasado construyendo una vida para ellos. Solo una vacía esperanza de perdón. Kendrick no se había comunicado en absoluto. Simplemente desapareció como si nada de eso hubiera ocurrido, como si Deshaun no mereciera ni una conversación. El 17 de octubre de 2023, algo en Deshaun se rompió. Había estado conduciendo cerca de la casa a mediodía paranoico, revisando si acaso se reunían allí a escondidas. Había instalado una cámara con timbre después de echarlos. Una de esas que envían alertas al teléfono. Cuando el coche de Kendrick entró en la entrada esa tarde de martes, Deshaun recibió la notificación. Estaba en el trabajo cuando le llegó sentado en su escritorio, mirando el teléfono, viendo a Kendrick caminar hacia la puerta principal, como si todavía perteneciera allí. La audacia, la falta de respeto. Incluso después de todo, Kendrick pensaba que podía entrar y salir cuando quisiera. Deshaun se levantó de su escritorio, no le dijo nada a su jefe, no marcó su salida. Simplemente tomó sus llaves y caminó hacia el coche. Las manos le temblaban. El corazón le latía con fuerza. Sabía que tenía que calmarse, tenía que pensar, pero no podía. Solo podía pensar en enfrentarlo, en hacerlo entender lo que había hecho. El trayecto hasta casa duró 12 minutos. Los 12 minutos más largos de su vida. Su mente no dejaba de girar con todo lo que quería decirle, todo lo que Kendrick necesitaba oír, cuánto había sacrificado, cuánto los había amado a ambos, y cómo le habían devuelto ese amor con la peor traición imaginable. Cuando llegó a la entrada, el coche de Kendrick seguía allí. Deshaun se quedó un momento con el motor encendido, tratando de estabilizar su respiración. Luego apagó el coche y caminó hasta la puerta. La casa estaba en silencio. Por un segundo pensó que tal vez Kendrick ya se había ido, pero entonces oyó movimiento arriba. Pasos en el dormitorio principal. No en la habitación de invitados. No en la antigua habitación de Kendrick. En su dormitorio donde Deshaun había dormido junto a Nia durante 7 años. Subió las escaleras lentamente, cada paso medido. Cuando llegó a la puerta, la encontró abierta. Y allí estaba Kendrick revisando el lado del closet de Nia, mirando su ropa, tocando sus cosas. «¿Qué haces en mi habitación?». La voz de Deshaun salió plana, fría. Kendrick se giró con los ojos abiertos de par en par. «Deshaun, no pensé que estarías en casa».
Claramente. ¿Qué estás haciendo? Nia me pidió que tomara algunas de sus cosas. No quería tratar contigo. Así que entraste en mi casa sin permiso, ella me dio el código. Esta ya no es su casa, y por supuesto que tampoco es la tuya. El rostro de Kendrick se endureció. Solo vine a recoger sus cosas. Luego me iré. Deberías haberte ido hace semanas. Deberías haberte ido cuando te dije que te marcharas. Pero ni eso pudiste darme, ¿verdad? Tenías que seguir faltándome el respeto en mi propia casa. Faltarte el respeto. Hombre, tú ni siquiera sabes... No sé qué. Que has estado acostándote con mi esposa durante meses. Que usaste mi casa, mi cama para tu pequeño romance. Lo sé todo, Kendrick. Encontré los mensajes. Encontré las fotos. Sé exactamente lo que hiciste. Kendrick apretó la mandíbula. Por un momento ninguno habló. Luego Kendrick dijo algo que jamás podría retirar. ¿Quieres saber la verdad? Nunca fuiste suficiente para ella. Todo ese trabajo, todas esas horas. Creías que eras un buen proveedor, pero solo la descuidabas. Me dijo que se sentía sola incluso cuando estabas en casa. Que te importaba más tu trabajo que tu matrimonio. Así que sí vino a mí, porque yo sí le prestaba atención. La hice sentirse deseada, algo que tú dejaste de hacer hace años. Deshaun sintió como si le hubieran golpeado el estómago, pero Kendrick no había terminado. ¿Y quieres hablar de respeto? Me trajiste a esta familia para sentirte bien contigo mismo, para demostrarle a todos que eras buena persona, pero nunca me viste como un hijo. Solo fui tu proyecto, tu caso de caridad. Algo que mostrar y decir, miren lo que hice. ¿Sabes qué? No te estoy agradecido. Y Nia no te ama. Probablemente nunca lo hizo. Solo quería seguridad. Y tú estabas demasiado desesperado y solo para verlo. Las palabras golpearon a Deshaun como balas, cada una diseñada para herir. Y funcionaron porque en medio de ese cruel discurso podía haber pequeñas verdades. Tal vez sí trabajaba demasiado. Tal vez había dado por sentada a Nia. Tal vez había estado tan enfocado en proveer que olvidó estar presente. Pero nada de eso justificaba lo que le habían hecho. Vete, dijo Deshaun en voz baja. Estoy intentando irme. De mi casa. Hazme hacerlo. Ese fue el punto de quiebre. Esas dos palabras, el desafío, la falta de respeto. Allí en el dormitorio de Deshaun, arrojándole sus fracasos a la cara, destruyendo su familia y teniendo la osadía de provocarlo. Deshaun caminó hasta la mesita de noche, abrió el cajón. Su pistola estaba allí donde siempre la guardaba. La había comprado años atrás para protección, la mantenía cargada, bien cuidada. Nunca pensó que realmente la necesitaría. Su mano se cerró alrededor del arma. Kendrick la vio. Su expresión pasó de desafiante a aterrorizada en un instante. Levantó las manos retrocediendo hacia la pared. Espera. Hablemos de esto. ¿No quieres hablar?, dijo Deshaun con una voz inquietantemente calmada. ¿Quieres seguir faltándome el respeto en mi casa, en mi habitación, después de todo lo que hice por ti? Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento. No debí decir esas cosas. Las dijiste. Y las creías. Cada palabra. Deshaun, por favor, baja el arma. Pero Deshaun no la bajó. La levantó. La apuntó al chico que había criado, al que había amado como a un hijo. Al mismo que lo había traicionado de la peor manera posible. Destruiste mi vida, dijo Deshaun. Me quitaste todo, mi esposa, mi familia, mi confianza, y ni siquiera te importa. Sí me importa. Lo siento. No, no lo sientes. Solo tienes miedo. Hay una diferencia. El primer disparo fue el más difícil. El que cruzó la línea final, el que convirtió una discusión en algo imperdonable. Impactó a Kendrick en el hombro, lo hizo girar. Él gritó, chocó contra la pared, empezó a deslizarse hacia el suelo. El segundo disparo fue más fácil, el tercero aún más. Kendrick estaba en el piso, ahora tratando de arrastrarse hacia la puerta, dejando un rastro de sangre detrás. Suplicaba, lloraba. Por favor, detente. Lo siento. Por favor. Pero Deshaun no podía detenerse. Todo el dolor, toda la traición,
Toda la humillación salieron a través de ese arma. 4 disparos. 5, 6. Kendrick dejó de moverse, dejó de gritar, pero Deshaun siguió apretando el gatillo. 7, 8, 9. Cuando el arma quedó vacía, había 12 casquillos en el suelo. Kendrick estaba boca abajo, sin respirar la sangre, formando un charco a su alrededor. El aire olía a pólvora y metal. Deshaun se quedó ahí con el arma vacía aún en la mano, mirando lo que había hecho. La rabia se le escapó del cuerpo, reemplazada por un vacío absoluto. Acababa de matar a Kendrick, su hijo, el chico que había criado. No su hijo. Ya no. Kendrick se lo había dejado claro aquella primera vez. No soy tu hijo. Bueno, tenía razón. Deshaun bajó las escaleras en automático, se sentó en el sofá, sacó su teléfono y marcó al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Acabo de dispararle a mi hijo, señor. ¿Puede repetir eso? Le disparé. Está arriba en el dormitorio. No respira. Señor, ¿sigue usted en la casa con él? Sí. ¿Tiene todavía el arma consigo? No la dejé arriba. De acuerdo, manténgase en línea conmigo. Los agentes están en camino. Deshaun se quedó sentado sosteniendo el teléfono sin escuchar realmente lo que la operadora decía. Podía oír las sirenas a lo lejos acercándose. Los vecinos mirarían por las ventanas preguntándose qué había pasado. Pronto todos lo sabrían, el vecindario, la ciudad entera. Todos sabrían sobre su matrimonio fracasado, el romance de su esposa con su hijo adoptivo, su violenta reacción. La vergüenza era casi peor que la culpa. La policía llegó 6 minutos después. Encontraron a Deshaun sentado tranquilamente en la sala, las manos sobre las rodillas. Lo esposaron, le leyeron sus derechos. No se resistió, no explicó nada. Simplemente los dejó llevarlo hasta el coche patrulla. Mientras los detectives subían para procesar la escena, se toparon con el cuerpo de Kendrick. Incluso los agentes más veteranos quedaron impactados. 12 disparos. Algunos cerraron, se incrustaron en las paredes, pero los suficientes dieron en el blanco. El joven había muerto. Su vida terminada a los 20 años en el dormitorio de su padre. ¿Qué se puede decir ante algo así? ¿Cómo se procesa una traición tan profunda que termina en asesinato? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Habrías podido irte o también habrías perdido el control? Deshaun fue acusado de asesinato en primer grado. La fiscalía argumentó que fue premeditado. Había tenido 2 semanas para calmarse. Pudo haberse ido, pudo llamar a la policía cuando vio el coche de Kendrick. En cambio, entró armado. Eso demostraba intención. Dijeron que había planeado matarlo desde el momento en que recibió la notificación en su teléfono. La defensa alegó crimen pasional. Sí habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento inicial, pero la herida seguía abierta. Encontrar a Kendrick en su dormitorio hurgando entre las cosas de Nia, lanzándole insultos sobre su matrimonio, fue una provocación nueva. La fiscalía sostuvo que el intervalo de 2 semanas probaba enfriamiento, que Deshaun tuvo tiempo para pensar racionalmente. La defensa replicó que la provocación inmediata en el dormitorio conyugal, Kendrick, tocando las pertenencias de Nia parado en la habitación donde Deshaun dormía, lanzándole en la cara sus fracasos, reavivó una pasión que nunca se había enfriado del todo. Eso fue lo que lo empujó al límite. No era un hombre que se despertó planeando matar a alguien. Era un hombre que había sido destruido poco a poco y finalmente se quebró. El juicio fue un espectáculo. Cada detalle salió a la luz. La infidelidad, los mensajes de texto, los recibos de hotel. Nia tuvo que testificar. Tuvo que admitir todo en el estrado. Lloró, dijo que nunca quiso hacerle daño a nadie, que sabía que estaba mal, pero no pudo evitar lo que sentía. La fiscalía trató de retratarla como víctima. Argumentó que siendo una figura materna para Kendrick, desde los 10 años cualquier relación entre ellos era intrínsecamente incorrecta, sin importar su edad legal. La defensa no lo disputó, pero dijo que no era relevante para determinar si las acciones de Deshaun constituían asesinato en primer grado. Lo que importaba era su estado mental en ese momento. ¿Estaba pensando con claridad? ¿O era un hombre llevado más allá de su punto de ruptura?
La madre biológica de Kendrick apareció un día. Armó un escándalo en la sala. Gritó a Nia y tuvo que ser retirada por seguridad. Todo fue un caos. Cámaras por todas partes, reporteros acampando frente al tribunal, gente tomando partido en las redes sociales. Algunos sentían simpatía por Deshaun. ¿Cómo culpar a un hombre por quebrarse ante semejante nivel de traición? Su esposa y su hijo adoptivo llevaban meses teniendo una aventura en su propia casa, en su propia cama. Eso podría romper a cualquiera. Otros argumentaban que nada justificaba un asesinato que Deshaun podría haber pedido el divorcio haberlos apartado de su vida seguir adelante. Quitar una vida era imperdonable, sin importar las circunstancias. El jurado deliberó durante 8 horas. Cuando regresaron el veredicto fue de culpabilidad, pero no por asesinato en primer grado. Lo declararon culpable de asesinato en segundo grado. Creyeron que no había sido premeditado, que ocurrió en un arrebato de pasión e incluso si había existido un periodo de enfriamiento. Pero tampoco podían dejarlo libre. Se había perdido una vida. Tenía que haber consecuencias. La sentencia se dictó 2 meses después. El juez reconoció las circunstancias excepcionales, habló de cómo la traición puede llevar a las personas a hacer cosas terribles, pero también dejó claro que quitar una vida nunca puede justificarse. Condenó a Deshaun a 25 años de prisión. Con buena conducta sería elegible para libertad condicional en 15. Deshaun permaneció inmóvil mientras leían la sentencia, sin emoción en el rostro. Ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué era una condena comparada con eso? Su hermano habló frente al tribunal después. Dijo que Deshaun había sido un buen hombre que tomó una decisión terrible en el peor momento de su vida, que el sistema judicial había fallado al no considerar completamente el contexto que lo llevó a ese punto. Nia desapareció después del juicio. Cambió su nombre, se mudó a otro estado, borró todas sus redes sociales. Algunos informes dicen que vive en Texas, ahora trabajando bajo otra identidad, intentando escapar de la historia. Nunca volvió a comunicarse con Deshaun, nunca le escribió una carta. Nunca intentó explicarse más allá de lo que tuvo que decir en el estrado. Así que aquí estamos. Deshaun Morris. Está sentado en una celda, lo estará durante la próxima década, como mínimo viviendo con el conocimiento de que terminó con una vida. Kendrick Morris ya no está. No llegó a terminar la universidad, no llegó a convertirse en quien podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Nia Morris está en algún lugar cargando con el peso de saber que sus decisiones contribuyeron a la muerte de un joven y a la destrucción de un hombre. No hay ganadores en esta historia. No hay justicia que devuelva a Kendrick. No hay castigo que borre lo ocurrido. Solo 3 vidas que se cruzaron de la peor manera posible, cuyas elecciones condujeron a un momento de violencia que jamás podrá deshacerse. Este caso nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Dónde está la línea entre comprender por qué alguien hizo algo y justificar lo que hizo? ¿En qué punto la traición se vuelve tan severa que una persona se quiebra? ¿Cómo se reconstruye la confianza después de descubrir que las 2 personas más cercanas te han estado engañando durante meses? La verdad es que la mayoría de nosotros nunca enfrentará una traición de esta magnitud. La mayoría nunca sabrá lo que se siente al descubrir que toda tu vida ha sido una mentira. Pero esta historia nos recuerda que todos somos capaces de oscuridad si nos empujan lo suficiente. Que la línea entre el comportamiento civilizado y el caos es más delgada de lo que queremos creer. Deshaun Morris fue un buen hombre durante la mayor parte de su vida. Trabajó duro, proveyó a su familia, le dio a un chico problemático una segunda oportunidad. Pero una decisión terrible en el peor momento de su vida lo cambió todo. Ahora está definido por esa decisión. No por los 18 años que dedicó a construir una carrera. No por los 7 años que pasó siendo padre del chico que nadie más quiso. Sino por 12 disparos hechos con furia. Eso es lo que hace que esta historia sea tan trágica: 3 vidas destruidas en minutos por decisiones tomadas durante meses. Una familia que parecía perfecta desde fuera, ocultando una podredumbre tan profunda que acabó consumiendo a todos los involucrados. Si esta historia te impactó tanto como a mí,
dale like al video. Suscríbete para más análisis profundos de casos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Compártelo con tus amigos amantes del True Crime. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Deshaun? ¿Habrías podido alejarte o algo dentro de ti también se habría roto? Quiero leer tus pensamientos. Déjalos en los comentarios. Y recuerda, estas no son solo historias. Son personas reales cuyas vidas terminaron o cambiaron para siempre por las decisiones que tomaron.